¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. En el mes de febrero pasado, la región de Valparaíso fue escenario de unas mayores tragedias, uno de los mayores desastres que se han registrado en la historia de nuestro país. Hablamos del mega incendio que consumió miles de viviendas, particularmente en zonas como en Viña del Mar y Quilpué. La Cámara de Diputados se ha hecho cargo de esta situación y ha despachado un proyecto de ley que crea un fondo para la reconstrucción. Vamos a hablar de este tema con los diputados Luis Sánchez y Tomás Lagomarsino. Antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que crea un fondo de emergencia transitorio por incendios, cuyo objetivo es solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos causados por el mega incendio que en febrero afectó a la región de Valparaíso. La idea es financiar, entre otros ítems, la reposición y construcción de viviendas, así como la urbanización y arborización de espacios de uso público. Estos gastos se podrán ejecutar a través de programas creados para ello en las leyes de presupuestos de los años 2024, 2025 y 2026, pero también mediante decretos o leyes específicas para esos programas. El fondo se financiará con los aportes provenientes de activos disponibles del Tesoro Público. Se trata de un plan a 5 años con un costo total de 1.032.000 millones de pesos. El mencionado fondo se extinguirá de pleno derecho el 31 de diciembre de 2026 o en su defecto cuando se produzca el completo agotamiento de sus recursos. Y teníamos ahí los principales antecedentes de esta iniciativa. Vamos a conversar acerca de ella con el diputado Luis Sánchez, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando nuevamente sobre este tema que es tan importante para nuestra región de Valparaíso. Exactamente, uno de los temas que se ha convertido también en un tema de carácter nacional por las circunstancias, por todo lo que ha rodeado esta verdadera tragedia. Y que, como usted bien dice, es uno de los puntos, digamos, más importantes hoy por hoy para esta región. Yo diría que no hay dos opiniones respecto a la necesidad de un plan de estas características, pero sí hay visiones distintas respecto de los contras o cierta incertidumbre o escepticismo respecto de si funcionan o no planes que se anuncian de esta forma, pero que hemos visto experiencias de otras regiones del país, quizás muchas veces no funcionan. ¿Cuál es la óptica suya al respecto, diputado? Bueno, es un plan de reconstrucción que en el papel no está tan mal, salvo por algunos elementos propios que están en documentos previos, no es lo que se votó aquí en el Congreso. A mí lo que me preocupa más que la estructura de este proyecto de ley de financiamiento de la reconstrucción, me preocupa más cómo se va a administrar la plata y me preocupa más de dónde van a venir los recursos que faltan, porque si no me equivoco aquí estamos hablando de 800 millones de pesos. Es muy poco, o sea, yo no sé si el gobierno entiende hoy día cuánto está valiendo una propiedad promedio y evidentemente una cantidad de recursos de esa envergadura no es suficiente para enfrentar un desafío de estas características, más de 9.000 casas que se quemaron, muchas familias, miles de familias damnificadas en nuestra región. Evidentemente se necesitan más recursos y se necesita que se administre bien esta plata. Lamentablemente nosotros hemos visto que el sello principal de este gobierno ha sido la mala gestión, la mala administración de recursos públicos. Lo hemos visto en el nuevo sistema de administración de la educación escolar, una mala ejecución y mala implementación de este sistema, y eso se ha reflejado también en muchos ámbitos más. ¿Qué garantías tenemos nosotros y qué garantías tienen también los viñamarinos de que esta vez el gobierno sí va a hacer bien la pega? Yo por lo menos no lo veo. O sea, lo que ustedes tienen derechamente son dudas respecto de lo que hoy está en el papel, finalmente se materialice, se concrete bien. Esa es la duda, porque da la impresión de que respecto del tema de fondo hay unanimidad de que es necesario tener un plan para esta reconstrucción. Ahí no hay duda, claro. El plan de financiamiento de esto por medio de algunos incentivos tributarios, en el fondo de adelanto del cobro de impuestos que ya estarían devengados, es harto más razonable que la idea bastante pasada a la punta que escuchamos en un comienzo, que era de establecer impuestos nuevos o cobrarle más plata a los chilenos que ya están hasta el cuello. Estamos en medio de una realidad de crisis económica, tú no puedes sacarle más plata a la gente. Yo lo único que he hecho de menos concretamente en este plan de financiamiento es
cómo van a salir las reasignaciones, porque aquí el gobierno tiene que hacer reasignaciones. Es cosa de revisar lo que fue la ley de presupuesto aprobada el año pasado. La cantidad de plata que se va en cosas que son francamente inexplicables en un contexto de crisis y más todavía después de un incendio de esta envergadura, debiesen empujar al gobierno a tomar una decisión clara. O sea, saquemos plata que hoy día está destinándose a fundaciones, a organizaciones en el fondo, a fondos concursables que de verdad no generan un beneficio público, sino que solo me responden a intereses o a beneficios para determinados grupos de gente. Aquí la plata tiene que ir en lo que es urgente hoy día, y lo que es urgente es ayudar a los viñamarinos, a la gente de Quilpué, afectados por este incendio y que necesitan una ayuda para poder salir adelante. ¿Y no es suficiente que Hacienda tenga que informar cada 3 meses al Senado y la Cámara, como lo plantea este proyecto? La verdad yo encuentro que es insuficiente. O sea, al final estas obligaciones de información que se establecían en la ley de presupuesto era el mínimo que ofrecía el gobierno para destrabar una discusión que nosotros, por lo menos los republicanos, pretendíamos llevarlo mucho más allá, que es dejar de aprobar, rechazar derechamente algunos financiamientos como lo típico, las fundaciones ideológicas, fundaciones políticas como la Fundación Salvador Allende y todas estas entidades que reciben miles de millones de pesos todos los años, y esa plata podría hoy día estar redirigida a la reconstrucción. ¿Qué beneficio le trae a los chilenos que se destine plata, por ejemplo, a la Fundación Salvador Allende, en un momento de crisis económica, en un momento donde muchos, en el fondo, sectores productivos de nuestro país hoy día están debilitados, y además tuvimos un incendio que se produjo en buena parte y produjo los efectos que produjo por la inacción y la desidia del gobierno y de los municipios que no hicieron prevención? Usted señaló al principio de esta conversación que uno de los puntos, de los reparos quizás centrales, es la cantidad de recursos que finalmente están asignados, ya sea en la globalidad del plan como anualmente, porque esto tiene ciertos rangos, ciertos periodos. ¿Debió haberse eso definido de otra manera, la forma de gastarlo, o la cantidad, los montos involucrados debieron haber sido mayores? Y se lo pregunto porque al pedirse más plata hay que ver de dónde se saca esa plata también. Y volvemos a la discusión de los tributos, de cuál tiene que ser la fórmula. ¿Cuál es la Por eso yo insisto en el punto. Aquí el gobierno tiene que actuar, y el presidente Boric, con mayor generosidad ideológica. ¿Por qué generosidad ideológica? Porque aquí el problema que tiene el presidente es que no quiere transar los beneficios que desde hace décadas se vienen entregando a distintos grupos, a distintas organizaciones, prebendas que hoy día son injustificables. Le había dado recién el ejemplo de la Fundación Salvador Allende, pero está el Museo de la Memoria y hay muchos más. Son miles de millones de pesos que hoy día podrían estar destinándose a la gente que más lo necesita. Entonces, que el presidente venga aquí a condicionar incluso la tramitación y aprobación de otros proyectos de ley, a insistir a que le aprobemos su reforma tributaria, es no solo inaudito, sino que es vergonzoso. Aquí necesitamos un gobierno, un presidente de la República que esté comprometido más con la gente y menos con sus lealtades ideológicas. Ahora, respecto a el tema más práctico, a lo que significa este proyecto y a cómo va a operar, hay muchos parlamentarios de su sector que sacaron a colación la experiencia de los incendios del Maule y lo lento que ha sido esa reconstrucción, en muchos casos, todavía inexistente. ¿Eso debiera ser una experiencia para tomar, o es un mal presagio de lo que podría ser este proyecto? Es un pésimo presagio, y podríamos remontarnos también al ejemplo de Nueva Aurora, aquí en Viña del Mar, con el incendio de diciembre de 2022, que la reconstrucción, hasta donde yo sé, sigue, no ha terminado, y estamos hablando más de un año que ha transcurrido, casi un año y medio. Entonces, evidentemente, el gobierno del presidente Boric no tiene buenos antecedentes que poner sobre la mesa respecto a su capacidad de gestión. Todos los chilenos lo sabemos. Ya sabemos que este gobierno no es bueno gestionando recursos. Entonces, yo esperaría un poquito más de sinceridad, por eso desde un comienzo también lo he planteado, que lo más sincero que puede hacer el gobierno es entregarle directamente a la gente los recursos para poder reconstruirse, autoconstruirse ellos mismos, y no tener estos planes centralizados donde desde un escritorio en Santiago o desde un escritorio en el edificio de la Intendencia en Valparaíso pretenden decirle a todos los vecinos del Olivar, de Villa Independencia, de Achupaya y otros sectores más cómo es que tienen que volver a diseñarse sus barrios. A este gobierno no le da para eso. Yo esperaría que ellos le entreguen los recursos directamente a la gente y confíen en que cada una de las víctimas va a saber qué es lo que más le conviene a ellos y a sus familias para poder levantarse de nuevo. Y así, si esta fuese la fórmula, ¿cómo sería? ¿Un monto fijo por cada familia?
Yo creo que ¿Y cómo se podría comprobar que la plata finalmente se gaste en lo que se está pidiendo? Porque podría una persona X decir, yo necesito tanto dinero para parar mi casa, pero podría ocupar el dinero en otra cosa y después decir, finalmente no paré mi casa, necesito más plata para poder hacerlo. Hay dos cosas distintas. ¿Qué En primer lugar, obviamente hay mecanismos por medio de los cuales el gobierno puede entregarle más recursos a uno y menos recursos a otro dependiendo de la gravedad de la afectación que sufrieron, ¿ya? Si es que fue pérdida total, si es que fue pérdida parcial, tienen realidades muy distintas. Hay casas de las cuales se les quemó el techo del estacionamiento y hay casas que quedaron simplemente en los cimientos. Entonces, evidentemente, el nivel de apoyo que tiene que entregar el Estado a cada una de estas familias es distinto. Ahora bien, si es que una persona usa finalmente esos recursos para fines distintos a levantar su casa, eso ya es responsabilidad personal y no compromete necesariamente al gobierno para seguir entregando los recursos. Aquí también yo creo que hay que confiar en la gente, que ellos saben que hoy día lo que necesitan es volver a levantar sus casas. Muchas familias ya lo están haciendo. Hay muchas casas que ya están paradas completas y que no esperaron a que el Estado viniera a resolver cómo era que tenían que, en el fondo, volver a construir sus casas. Es bien absurdo que el Estado le diga a una persona cómo es que tiene que construir su casa. Yo confío en la libertad de la gente y yo sé que ellos tienen la capacidad de poder levantarse de mejor manera conforme a lo que ellos quieren. Y en ese sentido el gobierno tiene que asumir la responsabilidad por su inacción, por su falta de previsión y de prevención para evitar que este incendio corriera como de forma descontrolada desde el Peñuela hasta Viña del Mar. Y en ese sentido hay una responsabilidad directa del Estado por el cual ellos deben responder. Sí, estamos cerrando ya, pues nos está pidiendo el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle respecto a lo que viene para adelante, no solo con este proyecto de reconstrucción, sino que la experiencia, lo que deja este siniestro, este verdadero desastre, o proyectándonos para la próxima temporada estival, para el próximo verano. La planificación urbana, ¿qué pasa con eso? Yo creo que la comisión investigadora en la cual estamos ya trabajando hoy día nos va a permitir tener muchos insumos y aprendizaje que ya hemos empezado a descubrir cosas. Por ejemplo, el hecho de que CONAF en los mismos días en que se produjeron estos incendios estaba desarrollando ejercicios. O sea, en una decisión que es francamente inexplicable, inentendible, ellos estaban distrayendo recursos que debiesen haber estado dispuestos y en alerta ante cualquier incendio en la época en que sabemos que es la de mayor riesgo, y haber hecho todos sus ejercicios y entrenamientos meses antes, en septiembre, octubre, noviembre incluso. Eso es evidentemente un aprendizaje. O sea, CONAF tiene que hacer mayor planificación, tiene que adquirir con tiempo también los implementos para los cuales se comprometen los recursos. Este camión bomba que no compraron después de que el 2022 se les asignaron los recursos es francamente otro error más y una situación inentendible de CONAF. Y probablemente vamos a ver muchos temas más que van a servir de aprendizaje para la Municipalidad de Viña del Mar y para la delegación presidencial. Yo espero que esta vez no pase lo que ocurrió en la comisión investigadora de los socavones y que la alcaldesa de Viña del Mar sí se digne venir y que ojalá la delegada presidencial colabore un poquito más respondiendo a los oficios. Diputado Luis Sánchez, le agradecemos de haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias a ti. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los seguimos revisando aquí. Siga con nosotros. Y seguimos revisando este tema, momento de conversar con el diputado Tomás Lagomarsino, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias a ti, Guillermo, por la invitación y un saludo a todos los que nos miran hasta ahora. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa porque es uno de los proyectos, digamos, más esperados por la gente de la región de Valparaíso, porque es una necesidad urgente el poder concretar este plan de reconstrucción para las familias que lo han pasado tan mal durante ya prácticamente estos 3 meses, más allá de lo que fue el incendio, la dificultad para poder volver a ponerse de pie. Bueno, efectivamente el día de hoy tenemos ya en avance un proyecto de ley que crea este fondo transitorio para la reconstrucción del Gran Valparaíso, producto del mega incendio que afectó a nuestra región en febrero de este año. En ese contexto, yo diría que uno hubiera esperado un proyecto de ley con características diferentes, y en eso me explico a decir verdad. Producto de que un fondo temporal que permite que las grandes empresas o empresas de mediano, incluso pequeño tamaño o personas naturales puedan eximirse del pago de impuestos contribuyendo al fondo, es decir, exenciones tributarias,
y así este fondo se va llenando de recursos, con un tope de 800.000 millones de pesos, que es lo que está estimado que costaría, o parte de lo que costaría el proceso de reconstrucción. Uno entiende que esta es una forma de obtener estos recursos, pero uno hubiera gustado que fuera algo más directo y que no dependiera de la voluntad de empresas o personas naturales ajenas a la situación, producto de que podría darse el caso de que efectivamente este fondo temporal no recaudara los fondos por exenciones tributarias suficientes para llevar a cabo el proceso de reconstrucción mismo. Sí, para allá quería ir justamente. 800.000 millones de pesos. ¿Es suficiente, considerando la gran cantidad de viviendas que se vieron afectadas y el mecanismo que se propone? Quizá el gobierno debió haber buscado una alternativa también complementaria a esto. Es que el monto máximo de 800.000 millones incluso queda un poco cuestionado en sí mismo, producto de que es un monto hipotético en el caso de que en el periodo de tiempo determinado por el proyecto de ley mismo, personas naturales o empresas buscaran eximirse del pago de impuestos a través de este fondo mismo. Entonces, no necesariamente esos 800.000 millones, que es el tope máximo, podría finalmente disponerse. Y es por ello que uno hubiera esperado una iniciativa de características diferentes, a pesar de haberlo aprobado de todas formas, porque a nada mejor es tener esto. Y yo creo que aquí es importante relevar algunos hechos históricos. En el año 1939 existió el terremoto de Chillán. Estaba gobernando en aquel entonces el presidente radical Pedro Aguirre Cerda y creó dos corporaciones en aquel entonces. Uno sigue existiendo hasta nuestros días, que es la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Y creó una segunda corporación que es muy poco conocida, que es la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que posteriormente, con el pasar de los años, se fusionó con la Corvi, la Corporación de Vivienda, y ambas en su conjunto en la Corvi dieron origen al Servicio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuál es el problema? Que el Serviu tiene a su cargo la política habitacional en tiempos normales, es decir, cuando no hay desastre, no hay emergencia, y por tanto es mucho más lenta. En cambio, la política habitacional ante una emergencia y desastre tiene que tener una premura mucho más acuciosa que en tiempos normales, una cuestión lógica de perogrullo. Pero lamentablemente quien va a llevar el proceso de reconstrucción de esta política habitacional de emergencia es el mismo organismo que termina llevando la política habitacional en tiempos normales. Y es por ello que el presidente Pedro Aguirre Cerda fue un visionario en esta materia y creó una corporación destinada a esta política habitacional de emergencia, que lamentablemente con el tiempo se perdió. Hay un escepticismo, entonces, entiendo, respecto de la gestión, de cómo se hace, de cómo en este caso se reconstruye con celeridad. Es que yo creo que es independiente del gobierno de turno. Evidentemente hay gobiernos que son un poco mejores para gestionar que otros, pero independiente del gobierno, en materia de reconstrucción o política habitacional en lugares siniestrados, en zonas de emergencia, no se puede esperar los tiempos que se demora el Estado, y es por ello que la Corporación de Reconstrucción Auxilio, que era una corporación semifiscal que se creó en el año 1939 y que lamentablemente posterior desapareció, es una herramienta que podríamos haber levantado a propósito de esta mega emergencia, y que de hecho yo, a través de una carta que le presenté al presidente de la República, Gabriel Boric, el 1 de marzo, es decir, a menos de un mes de producida la emergencia, en esa carta detallábamos toda esta idea de cómo revivir la Corporación de Reconstrucción y Vivienda. Lamentablemente no fue acogida en este proyecto de ley. En el marco del debate, diputado, hubo varios parlamentarios, fundamentalmente de la zona sur del país, que sacaron a colación lo ocurrido en la zona de Chillán con el incendio que hace 2, 3 años atrás, o los incendios, porque fueron años consecutivos, afectaron a esa zona, y que en sus planes respectivos de reconstrucción todavía no tienen una finalización. Hay muchos que están a la mitad prácticamente. Esa experiencia, ¿cómo se debe tomar para este caso? ¿Es un mal augurio? ¿Es un mal precedente? ¿Se debe aprender de qué manera de aquello para que no se repita acá? Es que los aprendizajes obviamente están supeditados a las capacidades del organismo y de las personas. Y cuando tenemos organismos cuyas capacidades son justamente la política habitacional en tiempos normales, no le podemos exigir que tenga capacidad extraordinaria ante una emergencia como es la que se vivió en la región de Valparaíso este año y se ha vivido en otras regiones en años precedentes. En ese contexto, por eso yo relevo la idea de revivir la Corporación de Reconstrucción Auxilio, que surgió en el gobierno del presidente
Pedro Aguirre Cerda en 1939 y que lamentablemente se perdió. Es una entidad semifiscal con mucha menos burocracia, que tiene como única función llevar a cabo procesos de reconstrucción y auxilio ante mega emergencias como puede ser un tsunami, un terremoto, un mega incendio como el que vivimos en nuestra región. Esto es relevante primero que todo porque tiene menos burocracia que las entidades propiamente fiscales, que tienen que tener otros mecanismos de resguardo que para llegar a tiempo lamentablemente tenemos que buscar eximirnos de algunos de ellos. Y en segundo lugar tiene la posibilidad de ser un organismo con funciones exclusivas en esta materia y que cuando no hay emergencia o no hay situaciones de reconstrucción puede desarmarse en los lugares, pero puede también rápidamente reactivarse y armar una estructura de gestión y gerencial para poder responder en los tiempos que se requieren. Y en el intertanto, ¿qué le decimos a la gente? Porque hace un par de días atrás llovió en la región de Valparaíso, hubo pobladores que incluso se tomaron un par de rutas protestando por los tiempos de respuesta que a su juicio no han sido del todo expeditos. Estamos recién en la tramitación de este proyecto, el fondo se tiene que constituir, la gente tiene que recibir esos recursos para partir de una reconstrucción, el invierno está cerca. ¿Qué se le dice a la gente? O sea, lamentablemente yo creo que el presidente Gabriel Boric cometió un error al comprometerse de que en este invierno no iba a haber quien no tuviera un techo sobre su cabeza. Ese fue un compromiso que adoptó más allá de lo posible. Yo creo que uno nunca se puede comprometer a lo que no puede hacer. Eso es un principio, creo yo, básico en política sobre todo, porque si no uno termina incumpliendo sus compromisos y eso atenta contra la fe pública en la política. En contexto de aquello, yo creo que tenemos un plan presentado, que conocimos primero el resumen ejecutivo y luego nos entregaron el documento completo, que tiene una carta Gantt, que tiene tiempos establecidos, metodología establecida y que hay que ir presionando para que avance con la mayor rapidez posible. ¿Y qué se le dice a la gente por mientras? ¿Que espere? O sea, ¿Cómo hacemos a entender a esa gente que los plazos y que técnicamente la cosa no es tan expedita como ellos quisieran? Es que yo creo que nadie está obligado a lo imposible y esto es como cuando una familia tiene una persona con una patología terminal. Por mucho que uno quiera darle consuelo a esa familia o empatizar, lamentablemente es imposible darle consuelo. Uno trata de amortiguar, mitigar el dolor en un momento tan crítico. Esto es lo mismo. Yo creo que las personas que se han visto expuestas a esta situación, que han visto quemadas sus domicilios, fotografías de la historia de su vida, de seres queridos, recuerdos o simplemente ropa, otros utensilios, es imposible hacerlos comprender que el Estado tiene sus tiempos, tiene su etapa y tiene sus procesos, porque hay una situación humana por sobre aquello. El punto es seguir trabajando, evidentemente aguantar las críticas, porque es imposible no escuchar esas críticas, porque son críticas que vienen desde el humano, desde el dolor que están sufriendo esas personas, y seguir trabajando. Y en eso obviamente el llamado es al gobierno, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a que a pesar de la burocracia propia que tiene ese tremendo ministerio y su servicio a nivel regional y particularmente en la región de Valparaíso, puedan colocar toda la energía y la eficiencia por delante para dar respuesta a quienes el día de hoy requieren esta respuesta. Diputado Tomás Lago Marcino, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Guillermo, por la invitación y un saludo a todos los que nos vieron y especialmente agradecer al canal de la Cámara. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga con nosotros en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.